Vamos a ver la ponencia llamada La implantación de la culpabilidad desde la filosofía política de la conquista europea de América, por Jennifer Velasco. Es una estudiosa del siglo XVI, en particular de Bartolomé de las Casas, que está haciendo de licenciatura y de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, pues, dejamos la palabra. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Qué gusto conocerlos también. Creo que como ya estamos hablando de todos los temas de la modernidad, mi marco conceptual viene con esta parte histórica de Husserl, que enmarca esta parte donde muestra que la modernidad es un nuevo sistema mundo que se está gestionando o que está en gestación, como me gusta llamarlo, ¿no? En creación. Y por eso mismo pretendo que empezar a esbozar que para este siglo XVI es posible visualizar que existe un binomio operativo del poder donde se conjuga lo religioso con lo jurídico político, y de la misma manera se forma una conciencia ético-jurídica relacionada con las instituciones religiosas y sus predicamentos. En otras palabras, se debía regir personal y socialmente mediante los preceptos de la cristiandad con el fin de homogeneizar todo lo distinto desde su lógica de la totalidad. Ante esta consideración de que el discurso utilizado durante la conquista europea de América fue asentado desde el fundamento hacia la diferencia, se ha justificado teológica, filosófica y políticamente esta cosificación del otro, que es el no europeo, y establece una relación de dominio entre este y el europeo cristiano. Aquí hago como un esbozo entre varios como campos y diré primeramente que desde lo filosófico, esta mediación argumentativa de la lógica de la totalidad reside en esta categorización de la metafísica del sujeto americano, desde que lo descoloca de este nuevo sistema mundo y lo pone en un proceso de expulsión a través de la condición de lo que llamaríamos, o a través de Enrique Dussel, como el ego conquiro. Este ego conquiro, que sería el predecesor de la categorización cartesiana del ego cogito, posteriormente representaría lo que se conocería como el yo conquisto y luego existo. En palabras de Ramón Grosfoguel, el ego conquiro es la condición de posibilidad del ego cogito cartesiano. Aquí vienen como unas fuertes aceleraciones respecto a lo que se posiciona Grosfoguel, ya que desde lo político, el ego conquiro manifestó la dominación jerárquica de los cristianos europeos hacia los nativos americanos, por englobarlos en algún concepto, a través de la creación de un aparato jurídico que validará el cumplimiento del régimen europeo de la cristiandad en todo el continente americano. Asimismo, la cultura nativa americana quedaría relegada y castigada con el fin de evitar su reproducción, y en este sentido dialéctico se implementó la inferioridad de todos los conocimientos procedentes de seres humanos clasificados como no occidentales, no masculinos o no heterosexuales. Esto último es una cita de Grosfoguel. Y de esta manera se comienza a justificar el uso de la violencia a través de la fuerza militar, que permite que exista una tercera categoría que podríamos englobarla como el ego extermino o ego dominans, de acuerdo a Enrique Dussel o a Grosfoguel, que engloba el ego conquiro y el ego cogito. En esta lógica, el ego extermino sirve como una mediación entre la factibilidad práctica y la teoría política filosófica, al ser la condición socio-histórica estructural que enarbola la lógica del genocidio y epistemicidio como fundamento del conocimiento en el mundo moderno colonial. Esto es otra cita de Grosfoguel. Y básicamente, en otras palabras, este ego dominans plasma la relación dialéctica de la dominación substancial, y el ego extermino es la ejecución concreta de la conquista material e inmaterial. En este sentido, pues, juntando a estas tres categorías que acabo de mencionar, pretendo explicar que esto es la base de acción política para la unificación del territorio a través de la autoridad de la monarquía cristiana, mediante la idea de un solo Estado, que esto sería como adelantado a lo que ya conoceríamos como la política moderna, porque el Estado se postuló un siglo después. También se conjugaría la identidad y una sola religión. En este proyecto era crear una especie de correspondencia entre la identidad de Estado
que posteriormente ya se llamaría o se construiría politológicamente como la ideología, y la identidad de la población dentro de sus confines territoriales, que fue esto el origen de la idea del Estado-Nación europeo. Por otra parte, históricamente, la tradición europea de la cristiandad fue moldeando a este régimen a partir de sus guerras santas. Aquí es como una aseveración interesante, precisamente porque estas guerras santas fueron el motor bélico a través de la intolerancia religiosa, quienes no profesaban el cristianismo y posteriormente la cristiandad, para consolidar esta transformación de una relación de inferioridad y dominación. Aquí tenemos pues que estas prácticas comenzaron a identificar a los seguidores y practicantes o descendientes de una espiritualidad no cristiana con su racialización como seres inferiores por debajo de la línea de lo no humano. Y aquí estamos retomando precisamente que la parte religiosa que podría ser de conciencia hacia su propia práctica religiosa, vaya la redundancia, la empezaron a relacionar precisamente con la parte de las tribus o las comunidades. Y de esta manera también podemos hablar que esta justificación teológica política de la conquista implicó la reconstrucción y creación de argumentos previamente utilizados hacia los enemigos de la cristiandad, y del mismo modo su complejización. Entre este entramado político y jurídico, la culpa, aquí es donde hablamos de esto, fue el móvil teológico que facilitó la convergencia de estos tres campos. Es decir, la culpa religiosa pudo tener un funcionamiento penal dentro de las instituciones jurídicas y las normativas aplicadas por el sistema político regional. Aquí voy a manifestar que la culpa está directamente relacionada con el pecado. Es un momento intrínseco, pero también es un momento anterior, donde en este momento ontológico de la culpabilidad y la culpa es el momento subjetivo, o sea, es decir, la culpabilidad es la toma de conciencia de esta situación real y se puede decir que es el para sí de esa especie de en sí. Esto es una frase retomada del libro de Paul Ricoeur, Probabilidad y Finitud, y aquí se conjuga la factibilidad del pecado como un dispositivo. Aquí lo estoy retomando un poco con las aseveraciones que hace Giorgio Agamben respecto a los dispositivos de control, ya que esto funge el pecado como un dispositivo de control concreto y la culpa como un dispositivo de control, pero subjetivo, interiorizado. De esta manera es posible establecer la relación entre lo teológico y político y a su vez también la parte ética, que después se va a desglosar como terror ético. Desde el sustento teórico, la culpa está dentro de todo este proceso de conquista, de guerra santa y de modernidad. Bajo esta dialéctica de dominación que niega al otro, que se pretende homogeneizar e introducir forzosamente a estos sujetos americanos hacia esta lógica, esta culpa religiosa que se ha transformado en pecado permite que esté comprometido directamente con el núcleo ético-mítico de una sociedad. Este núcleo ético-mítico de cada cultura tiende, por lo menos para la cristiandad, cuando se impuso en estas tierras americanas, se comenzó a jerarquizar. Es decir, fue presentado desde la violencia, y desde la violencia fue que se canceló, se subsumió el núcleo ético-mítico que existía ya aquí. A través de eso, tenemos pues que estos primeros acercamientos teológicos fueron relacionados con el sufrimiento, tanto teórico como físico, y el miedo al castigo más terrenal que divino. En palabras de Ricoeur, el temor a la muerte espiritual pudo escindirse del temor a la muerte física. Cabe destacar que el núcleo ético-mítico americano fue negado debido al diálogo unilateral por parte de los conquistadores por comprender la cultura del otro. Así pues, la primera experiencia ética del sujeto viene del temor de lo impuro, ya que se le acusa secretamente de la desdicha del mundo. Aquí, en este apartado sobre desdichas, se considero que esta desdicha primaria para el mundo cristiano, que sería como el pecado original que tendrían precisamente los nativos americanos, el sujeto americano, viene por su propia ignorancia y desconocimiento hacia estos estatutos o preceptos de la cristiandad. Y
En otra cita de Riquet, el hombre entra al mundo ético por el miedo y no por el amor. Por lo que los criterios para entrar al mundo cristiano están centrados en esta lógica del llamado temor a Dios, el cual implica un régimen de sufrimiento y castigo al no apegarse a ellos, y a su vez a la creación de un temor ético más allá del miedo físico, como ya acaba de mencionar. En otras palabras, el sufrimiento es el precio por la violación del orden, el sufrimiento debe satisfacer la venganza de la pureza. Esa es otra cita de Riquet. Además de esa constante búsqueda de una pureza inalcanzable para algunos, justo en esto último se debe cuestionar quiénes no la alcanzarían y quiénes sí alcanzan esta pretendida pureza. De aquí parte la construcción jerárquica de superioridad ética y también en parte metafísica cristiana hacia los nativos americanos, por lo que ésta será enseñada dentro del proceso de evangelización mediante un sentimiento de culpabilidad ante la ausencia de purificación como humanos racionales. Aquí ya viene la parte de la racionalización, donde este sufrimiento juega una parte importante sobre cómo es que la culpabilidad se implementa desde que el sujeto americano es culpable por, como llamarían después en la iglesia cuando están en misa, por omisión. Y este terror ético se genera al cuestionarse sobre los pecados que han cometido y desconocer totalmente los preceptos sagrados de la cristiandad, y aún así es castigado. Por tanto, el terror se vuelve ético en la medida que se estipula el sufrimiento desde una base de criterios donde se puede privar de la vida a quienes no lo cumplen. Hay una parte interesante en el texto de Riquet que habla sobre la sociología de la responsabilidad, donde vuelve responsables al hombre de tener conciencia sobre su causa. Y aquí es interesante porque finalmente no es que los nativos americanos fueran irresponsables, más bien ellos eran primeramente responsables de la situación, pero ellos no conocían cuáles eran sus prohibiciones hasta que ellos se estipularon posteriormente. Y de esa manera tenemos, por lo menos pongo dos ejemplos con el texto de Gines de Sepúlveda, con el tratado, que se llama Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, que lo manifiesto como el ego conquiroteórico que fue aplicado, y por la parte práctica serían los textos que leía Hernán Cortés a la llegada de los tierras americanas, ¿no? Y esto porque lo tomo como ejemplo para retomar la dominación y la ejecución de la guerra de conquista, que era básicamente visible y necesaria para negarse, visible y necesaria cuando estos se negaban al régimen de la cristiandad. Y como ya venía como con la justificación legal y teológica, quedaron ellos subsumidos ante esta metafísica de ellos, al quedar como disgregados en una posición fuera de este nuevo sistema mundo. Además, en este sentido de la responsabilidad, aquí es una parte como propositiva, donde al sujeto americano se le ha hecho responsable de su desconocimiento y culpable a la vez de su propia ignorancia, que debe ser castigado. Esta culpa, en palabras de Riquet, es la pérdida de la vinculación con su origen, que en conclusión es la pérdida de su cultura en sí. Y posteriormente no solo queda en la individualización de la culpa per se, sino en la transmutación de la culpa como delito en sentido penal, ya que a través de las instituciones jurídicas se pudo implementar el pecado, no solamente como pecado en sí, sino después como un delito jurídico que podría entonces castigarse como profesar su religión, su cultura e incluso sus costumbres. De esa manera tenemos pues que la culpa queda como un delito en sentido penal, por lo que acabo de explicar, y también queda como un delito religioso con un castigo del infierno en condenación, que en palabras de Riquet, el juicio es el juicio de imputación personal del mal, que es la parte más interiorizada o individualizada, por decirlo de alguna manera. Finalmente, esta implementación de la culpabilidad fue posible a través de estas experiencias y justificaciones de lo ético-jurídico, generando una metáfora de la conciencia moral desde la rectificación de la conciencia religiosa del pecado. Y gracias a ello es posible castigar con el fin de que esto se vuelva, en palabras de Riquet,
expiación vengadora a expiación educativa, que básicamente se muestra entonces el castigo a cometer el pecado para mostrarlo ejemplo a la comunidad. A eso se refiere cuando hablamos de expiación educativa. Yo te voy a enseñar qué es lo que va a pasar cuando a ti te castiga, ¿no? Cuando tú cometes un pecado, entonces te voy a castigar. Y se vuelve además una ley y todo el mundo aprende de ello, ¿no? Y se vuelve no solamente una culpabilidad individual, sino una culpabilidad colectiva. Y pues podríamos decirse que el castigo del pecado se vuelve ejemplo para concretar su prohibición. Y aquí viene también un juego contra los tabús, que se vuelve un tabú institucional. Finalmente podemos concluir que el hombre carga con esa culpa porque es ritualmente impuro. No necesita ser el autor del mal para sentirse cargado con su propio peso y con él de sus consecuencias, que básicamente es ya cargarlos interiormente desde lo ético-filosófico hacia lo que él ha transmitido desde siempre de su cultura. Está cargado de culpa por seguirla transmitiendo. ¿Y cómo se quita? A través del pecado, de manifestar el pecado, el castigo legal sobre su propia transmisión de cultura. Y así pues, se debe soportar su propio castigo y saberse como sujeto del castigo. Él debe comprenderse como sujeto de castigo a través de seguir reproduciéndolo. Por ello, esta implementación de la culpabilidad dentro de este sistema de guerra santa y de conquista europea fue una parte determinante para tanto la evangelización como la posterior creación de una cultura, podríamos decirlo híbrida o mestiza a lo largo de América. Sería todo. Bien, pues le agradecemos mucho a Jennifer. Pues, en efecto, el tema del pecado, la culpa como mecanismo de control nos lleva mucho a la reflexión para observar en qué medida fue utilizado. En este caso, como lo decía en el título de su ponencia, para la justificación de la propia conquista y la colonización, la justificación, la legitimación del modelo político que sucedió a la conquista. Pues muchas gracias a Jennifer.